Buenas Buenísimo. tardes a todos y a todas, bienvenidos a este octavo módulo del ciclo de perfeccionamiento para jueces que lleva adelante el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas, ICABA, dependiente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia. En esta oportunidad damos continuidad a este ciclo que está diseñado para la formación de magistrados y en el cual participan ministros y ministras de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de todas las provincias, agradeciendo desde ya su participación. En esta ocasión les vamos a pedir que mantengan silenciados sus micrófonos y que si quieren dejarnos preguntas para la expositora invitada del día de la fecha, puedan hacerlo a través del chat para una vez terminada la exposición, se la podamos transmitir. Para dar comienzo, vamos a pedirle unas palabras de bienvenida a la doctora María del Carmen Battaini, que nos acompaña como siempre, la presidenta de la Junta Federal de Cortes. Seguidamente vamos a ceder la palabra a la doctora Claudia Misawak, presidenta del Instituto Reflejar, para dar la bienvenida también y presentar a nuestra expositora en el día de la fecha. Doctora Battaini, la escuchamos. María, ¿estás muteada? No está escuchando. María, ¿no estás escuchando? Si te parece, María del Carmen, hacemos una inversión del orden y arranco yo, saludando yo, y cuando vos puedas solucionar tu problema de conexión, te incorporás y con gusto tenés la palabra en el momento que sea. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un jueves más. Como otros jueves, continuamos con este programa de perfeccionamiento para jueces. Nuestra secretaria, la doctora Alejandra Barrionuevo, estuvo hace instantes explicando que la razón de ser de este programa de Reflejar, a quienes está destinado y quienes somos expositores, que en todos los casos son ministros o ministras de Cortes o Superiores Tribunales de Justicia. Agradezco muy especialmente, por supuesto, a la disertante, pero también a todos y a todas, a cada uno de ustedes que han decidido acompañarnos esta tarde. Y en especial a mis colegas, ministros de Cortes que nos acompañan. Aquí lo veo al doctor Fabián Vitar, de la Corte de Salta, al doctor Germán Busamia, de la Corte de Neuquén, y no sé si por ahí hay alguno más que se me esté perdiendo, que no es tan fácil en la visualización de la compu. Así que bueno, también veo que se ha podido reconectar María del Carmen. Yo brevemente, porque muchos de ustedes la conocen en la expositora, es una ministra de Corte, actualmente no solo que es ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones, sino que además es la presidenta desde el año 2020 del Superior Tribunal de Justicia de Misiones. La doctora Rosana Pia Benchiaruti es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y ha hecho su especialización en Derecho Procesal en la Universidad del Nordeste. Tiene importantísimos premios y menciones, ha participado en numerosísimas conferencias y tiene artículos de toda índole publicados en revistas especializadas. Yo simplemente lo que quisiera destacar, porque es la razón por la que hoy está acá y nos acompaña y ha dado esta respuesta a nuestro pedido, a nuestra convocatoria, es por su trayectoria en el Poder Judicial de la provincia de Misiones. En particular, Rosana ha ingresado en el año 1988, yo no voy a decir edades ni nada, simplemente voy a decir, ingresó al Poder Judicial de Misiones
en el año 1988, es decir, que tiene más de 30 años en el Poder Judicial, y varios años ha sido secretaria, jueza de primera instancia, y últimamente, para decirlo así, en la actualidad, se desempeña entonces como ministra de Corte. Pero además, y esto también la hace una disertante muy calificada, porque este instituto, nuestro instituto Reflejar, que es el brazo de capacitación de JUFECUS y donde están todas las escuelas judiciales del país, ha destacado la doctora Benchiaruti su calidad de directora del Centro de Formación también de la provincia de Misiones. Es decir, que por esto también nosotros pensamos que es muy importante, porque es directora del Centro de Capacitación y Gestión Judicial de la provincia de Misiones, y es presidenta del Consejo de la Magistratura de la provincia de Misiones. Hoy vamos a inmiscuirnos en esta función, en una de todas estas calidades que reviste, que es la de presidir el Consejo de la Magistratura de la provincia de Misiones, pero desde su experiencia de pertenecer y conducir y ser gobierno del Poder Judicial de la provincia de Misiones. Así que muchísimas gracias, Rosana, por haber aceptado la convocatoria. Y ahora sí los dejo con María del Carmen, que en el momento del saludo volvió. No estaba. Volvió la conexión, así que, bueno, gracias por este pequeño espacio. Saben que es un placer compartir con todas y con todos ustedes. La verdad que es un lujo tener un instituto de capacitación liderado como está por Claudia y todo su equipo. En este momento veo a Alejandra, a Eduardo, a Analía, a Belén, bueno, y también a quienes integran como comisión directiva, a Fabián, a Germán, y seguramente que hay algún otro juez o jueza de corte o ministro o ministra que lo integran. Y agradecerte, Rosana, por esta predisposición. El tema que vas a tratar no es menor, tiene muchos ejes intrigantes. La verdad que vamos a disfrutar esta tarde ya entre amigos, porque creo que ya somos todas caras conocidas las que vamos siguiendo este ciclo, y digo que no es menor porque es la base que conforma o que van a conformar poderes judiciales sólidos. Y a veces nos ocupamos mucho de todo lo que es lo científico jurídico y nos olvidamos de aquel otro 50, 60, 70, 80 o 90% que es el perfil. El perfil de jueces, defensores, magistrados, magistradas, fiscales, o sea, de todos aquellos que conformamos un poder judicial, porque ya no tenemos más ese concepto de poder judicial piramidal, sino aquel concepto de poder judicial donde todos horizontalmente, pero con diferentes responsabilidades, tenemos que brindar un servicio de justicia. Y en este momento el desafío más grande no es solamente brindar el servicio, que lo brindamos, sino demostrar que lo brindamos. Así que creo que este tema es fundamental. Muchas gracias Claudia, por dejarme compartir este pequeño espacio. Probablemente se me corte nuevamente la conexión, pero como sé que grabamos todo, genial, adelante. Gracias a todos y a todas, y disfrutemos la exposición de nuestra querida Rosana. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Claudia. Gracias, doctora Battaini, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un gran honor cuando Claudia me invitó, porque yo le dije a ella que si hay una pasión que tengo es la pasión por el consejo y por la selección de jueces. Todos los trabajos son bonitos, pero este es un trabajo especial. Especialmente porque yo fui una de las grandes usuarias del Consejo de la Magistratura. Leo, el secretario que está acá presente, y Alejandra, que también ha participado conmigo, saben que hemos rendido todo. Nos hemos aprendido a rendir todo. Yo he pasado 9 veces por el Consejo de la Magistratura, 9 concursos he rendido. En algunos me ha ido muy bien, en otros no tanto. He aprendido inclusive a decir me corro para que entre aquella que tenía mejor perfil, pero fuimos grandes usuarios, y como uno es un gran usuario, sabe cómo embromar al sistema.
Y como nosotros aprendimos cómo se embromaba, es una forma de decir, no, a mí me gusta hablar muy claro, el año pasado, en plena pandemia, cuando nos dábamos cuenta que no podíamos hacer nada, desde el Consejo nos propusimos capacitarnos nosotros mismos, porque siempre se le pide mucha capacitación al aspirante, que sepa mucha técnica jurídica, que sepa mucho de procedimiento, que sepa manejar recursos humanos, que sepa gestionar, pero nosotros como Consejo también teníamos que capacitarnos. Y eso nos llevó a pensar qué nos faltaba. Yo no quisiera ser tediosa, pero brevemente les tengo que contar que en la provincia de Misiones el Consejo de la Magistratura está formado por integrantes del Superior Tribunal, que es muy importante, somos 2, un titular y un suplente. Casi por costumbre y regla no escrita, el integrante del Superior Tribunal titular es quien preside el Consejo y el suplente es el vicepresidente. Tenemos un representante por magistrados y funcionarios, no hace falta que sea asociado, pero sí se elige en una votación abierta que controla el Poder Judicial ese comicio. Tenemos 2 representantes del Colegio de Abogados y un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de la legislatura, uno por la mayoría y otro por la primer minoría. O sea, es un grupo heterogéneo, es un grupo donde están todas las patas del servicio judicial, si uno se pone a pensar, están los 3 poderes, está el Colegio de Abogados, están los magistrados y están quienes dirigen los destinos del Poder Judicial. Como grupo heterogéneo que somos, en alguna oportunidad también se pensó si necesariamente el Consejo de la Magistratura tenía que estar solamente conformado por abogados. Por supuesto que los legisladores en algún momento decidieron que un par de legisladores no lo fueran. Yo en este momento me puedo acordar de Víctor Kramer, que era un ingeniero industrial, que era legislador y que es un ingeniero industrial y que nos aportó muchísimo sobre cómo entender el proceso de gestión, cómo se gestiona, cómo se maneja, que es para mí un factor fundamental hoy en la judicatura. Uno puede saber mucho derecho, pero si no sabe gestionar, se quedó en la puerta de entrada. Esa es más o menos la postura que yo sostengo, pero creo que ustedes comparten conmigo. Cuando nosotros nos dimos cuenta que estábamos paralizados, que no podíamos hacer nada, que creíamos que no podíamos hacer nada, empezamos a pensar qué podíamos hacer internamente en ese grupo tan heterogéneo. Y fue cuando se nos ocurrió, cuando nos pusimos a reflexionar cómo algunos de los usuarios embroman, por decir de alguna manera, al sistema, fue cuando se nos ocurrió que lo que nosotros necesitábamos era entender la comunicación del aspirante para con nosotros y de cómo nosotros nos comunicábamos con el aspirante. Es un juego de ida y vuelta y es muy importante porque creo que si entendemos bien y perfectamente qué nos pretenden comunicar y cómo comunicamos nosotros, podemos seleccionar a los mejores magistrados y a los mejores funcionarios. Fue allí que acudimos a otras ciencias. No hicimos una gran terapia psicológica porque sería imposible, pero sí consideramos que la programación neurolingüística, el aprendizaje de la comunicación no verbal, todo esto que comúnmente se llama coaching, pero que tiene un montón de aspectos para entender, nos hizo ver, fíjense un detalle más sencillo que este, nos hizo ver que muchas veces un teléfono celular en la mesa de quienes estamos entrevistando al aspirante puede llegar a resultar una falta de respeto donde uno se tienta en leer el mensaje. Entonces, partiendo de eso, de dejar los teléfonos celulares en la entrada del consejo y recibir al aspirante con todos los sentidos para escucharlo y para ver, y saber cómo nos comunicábamos y cómo ellos se comunicaban con nosotros, con los gestos, la forma de hacer preguntas, sin que sean inductivas, la forma de escucharlos, la forma de pedir que se presenten y saber entender que la brevedad es importante porque
aquel que puede contestar brevemente, creo que ha ganado muchísimo tiempo en toda esa entrevista. Todo eso nos llevó casi fácilmente 4 meses. Tuvimos una entrenadora que entrenó especialmente a los integrantes del consejo. Esa entrenadora dejó a algunos de nosotros entrenados, y al estar entrenados somos los que le vamos dando las pautas a aquellos que integran, porque el consejo se renueva cada 2 años, aquellos que vienen e integran, y nos está obligando a Leo y a alguno de los integrantes a ir escribiendo básicamente, porque como se trabaja con personas no puede haber un manual, ¿sí? Nos está obligando a ir entendiendo algunos tips para ir transmitiendo y para ver si de toda esta experiencia podemos dejar algo que quede para siempre, ¿sí? Dicho esto, cuando nosotros nos entrenamos en tanto, nos dimos cuenta que la comunicación se podía dar de la manera que estamos nosotros hoy comunicándonos, a pesar de que a algunos les cuesta un montón, y dijimos, podemos seguir nuestro esquema de trabajo, y nos pusimos tecnológicamente hablando a la vanguardia. Los chicos acá forman parte del equipo, los chicos, cuando digo los chicos, son los chicos del centro, forman parte prácticamente del equipo complejo que tiene el Consejo en este momento. Buscamos un lugar amplio en la provincia donde se respetaran los distanciamientos. Ese lugar amplio permitió que se sigan tomando exámenes en forma presencial en cuanto al escrito, ¿sí? No en vía remota, pero los profesores sí estaban en vía remota y nos mandaban los exámenes de una manera muy segura, que se remitía a la dirección que el secretario daba. Nosotros en este momento abrimos el caso sorteado, lo ponemos en pantalla y los profesores contestan todas las dudas de los aspirantes. Y a partir de ahí empieza el momento de los aspirantes. Días después que enviamos todos los exámenes, el aspirante se sienta ante una gran pantalla frente a los 3 profesores y contesta las preguntas que en forma oral le tienen que hacer. Esto es la manera virtual que tenemos de seguir trabajando. Y después estábamos nosotros, que somos el consejo, que tenemos una parte muy importante para evaluar, que son los antecedentes y lo que decía María del Carmen. No solo lo jurídico se evalúa el perfil, se evalúa la capacidad de gestionar, se evalúa, perdón, hay un ruido, por eso se evalúa la calidad humana. Todas estas cuestiones que se evalúan en el momento de la entrevista personal. Una entrevista personal, nosotros hemos pedido a todos los aspirantes que no dure más de 15 minutos. Pasado los 15 minutos, y eso también aprendimos, pasado los 15 minutos cualquiera pierde la atención. Y al perder la atención, también perdemos la atención en qué nos está queriendo transmitir el aspirante. Así hemos llevado adelante, si me equivoco, Leo, corregime, más de 40 concursos desde que comenzó la pandemia. En lo que va del año, nosotros hemos enviado 23 ternas al Poder Ejecutivo. 23 ternas implican en este año concursos completos, o sea, se ha tomado el técnico completo y se ha hecho la entrevista personal. Y después de la entrevista personal, la evaluación del consejo para elevar al gobernador los 3 mejores nombres. El año pasado, después de este entrenamiento y a partir de septiembre, agosto, que fue cuando nos pusimos las pilas y dijimos tenemos que continuar, no podemos seguir frenados, inmovilizados, hemos tenido maratónicas sesiones donde en el Parque del Conocimiento, aquel que ha podido conocer, es un lugar divino, muy amplio, maratónicas sesiones que comenzaban a las 10 de la mañana y terminaban a las 20 horas, en donde nosotros resolvíamos todos los problemas, teníamos tiempo, y hoy por hoy Leo está llevando exámenes técnicos escritos en un auditorio
y exámenes orales en otro auditorio a la par. Eso es la posibilidad que nos dio de que tengamos tantas ternas y tantos concursos cumplimentados. Pero no solamente queda en este proceso de evaluación. Yo creo que el Consejo de la Magistratura de la provincia de Misiones también ha hecho una profunda reflexión, que es la reflexión que ha hecho María del Carmen al principio, para ver qué tipo de jueces estamos buscando y qué tipo de funcionarios. Y cuando nosotros hablamos de qué tipo de jueces y funcionarios, no solamente nos referimos a aquel que se haya capacitado en otras áreas que no sean solamente las jurídicas, sino un poco comprender que hemos dejado la toga para bajar al barro, ¿sí? A mí me gusta mucho esa frase, no sé de dónde la escuché, creo que se la escuché a alguien que no tiene nada que ver con el derecho, pero es como nos sentía la gente, con una toga y querían que bajemos al barro. Nuestra provincia es muy pequeña, tenemos 95% de nuestras fronteras rodeada de otros países. Todos aquellos que forman parte de provincias litoraleñas o limítrofes con otros países saben que uno tiene una característica distinta. Uno hace un poquito de derecho de frontera, ¿no es cierto, Gabriela? Uno hace derecho de frontera y que es lo que yo siempre digo, no es lo que los grandes centros urbanos nos dictan, lo que nosotros podemos recibir. Los enlatados que vienen de Buenos Aires muchas veces no nos sirven. Por eso desde el centro nosotros repensamos en aquellos que nos dan y se lo tamizamos a nuestros usuarios, que son después los grandes concursantes en el Consejo y para los cargos. Esta provincia chiquita, que tiene tanta cantidad de límites con otros países, tiene dos pensamientos absolutamente distintos. El de la costa del Paraná y el de la costa del Uruguay. En la costa del Paraná nosotros tenemos a Paraguay, que es nuestro limítrofe. En la costa del Uruguay tenemos al Brasil. Y les puedo asegurar que los pensamientos y las culturas son absolutamente diferentes. Entonces, un juez que no tenga puesta, no esté consciente del contexto sociopolítico cultural en donde se va a desarrollar y en donde va a prestar servicio, se va a quedar sentado en su despacho y va a ser el juez que va a emitir sentencias sin saber el efecto dominó que puede tener una decisión. Cuando nosotros hablamos de efecto dominó, estamos siempre hablando de la necesidad de que se vea las realidades sociales, de que se perciba las realidades sociales. Y parto de esto para decir la importancia que tiene de que seamos nosotros los ministros de corte y los integrantes de los magistrados y funcionarios los que también integremos ese consejo y decidamos quién es el indicado para cubrir cada lugar. Los representantes de los magistrados generalmente traen la voz de todos esos jueces que están diseminados en la provincia. Nosotros tenemos la obligación de saber cómo piensan todos esos jueces. Y es un poco lo que yo digo a veces antes de que nos sentemos a entrevistarnos. No se puede ir a ponchazo, uno tiene que saber cómo está conformada la localidad, uno tiene que saber qué cantidad de habitantes tiene. Yo provengo de una localidad que tiene 36 religiones distintas y es la cuna de la fiesta del inmigrante. Hay alemanes, hay suecos, hay japoneses y hay mezcla de razas. Y en esa mezcla de razas hay un pensamiento social distinto al que tiene la capital y distinto al que tiene el norte de la provincia, que tiene encima donde se conjugan los dos límites y le tenemos a Puerto Iguazú. Tanto el consejo como el aspirante tiene que saber cómo es el lugar donde se va a desenvolver, cómo piensa la gente, cómo habla la gente, porque aunque ustedes no crean, creo que todos aquellos que vuelvo a insistir, que conocen y son de zonas limítrofes, e inclusive los que son de Buenos Aires,
la gente habla distinto en distintos lugares. Leo siempre se ríe porque cuando, Leo es el secretario, cuando nosotros entrevistábamos a los aspirantes a un juzgado de una localidad que se llama San Pedro, como yo vengo más o menos de esa zona y como fui secretaria y como me gusta todo esto y siempre me gustó, yo hice teatro también, y todo esto me motiva. Yo siempre le preguntaba a los aspirantes, ¿usted sabe lo que es un planazo? Y generalmente me contestaban, un gran plan. No, un planazo es el golpe que te pegan con un machete, pero no de filo, sino de canto. Y si vos no sabés qué te está queriendo decir el imputado o el testigo o quien sea, le dieron un planazo, vas a entender que es un gran plan y no entendiste nada. Como es lo que estamos trabajando ahora, necesitamos intérpretes de cada una de las comunidades, porque en las comunidades en Biao Guaraní los problemas son distintos, los planteos son distintos y necesitamos jueces distintos. A ver, el derecho se estudia y se aprende, pero la comprensión de la realidad sociocultural hay que tenerla y hay que estar todos los días abiertos. Hace muy poco también tomamos un examen para un juzgado de paz. Y uno de los aspirantes, con toda la apertura que implica decir, voy a recorrer las escuelas, voy a decir lo que pasa, llegó un momento que uno le preguntó, tanto pedido que vas a levantar, ¿en qué tiempo vas a juzgar? O sea, el límite también es la cosa que uno busca, ¿no? El límite entre me involucro socialmente y después desarrollo mi pensamiento lógico para resolver las cuestiones. Esto hace que se direccione hacia un perfil de jueces distinto al de todos los tiempos, que creo que es en lo que estamos comprometidos todos desde lugares como este, ¿no? Como un centro de capacitación donde estamos abiertos al medio ambiente, a cuestiones de salud mental, a procesos distintos. Desde este lugar nosotros hemos intentado darle a cada jefe de dependencia herramientas que les permitan entender la comunicación no verbal. Uno comunica el 7% de las cosas en forma verbal y el resto comunica con el cuerpo y con los gestos. Cuando se aprende eso, se aprende un montón. Entonces, si el jefe de dependencia aprende todo eso, le estamos dando un montón de herramientas. Después que se pasa el proceso de selección, donde el gobernador decide, donde la legislatura le presta acuerdo, desde el centro de capacitación y siempre trabajando en conjunto con el Consejo de la Magistratura, hemos ideado una forma de entrenamiento para jueces que implica darles las herramientas que tienen que ver con la tecnología, para que aprendan a manejar aquellos que vienen de la profesión, para que aprendan a manejar el sistema de gestión de expedientes. Le estamos dando mucho de capacitación interna. Un abogado no sabe lo que es un bibliorato, un abogado no sabe lo que es el registro de una resolución, no tiene por qué saberlo, no es su trabajo, pero cuando pasa, forma parte de la fila del Poder Judicial, lo debe saber. Entonces, a partir de ahí, es el centro de capacitación quien entrena a los seleccionados. Ahora les voy a dar a Alejandra una nueva idea, ella no está sabiendo, pero yo se los cuento a ustedes y ella de paso escucha. Se nos está ocurriendo que podemos tener un equipo casi técnico que forme parte y que junto con el Consejo trabaje en estadísticas, en todo esto de comunicación, en todo lo que tenga que ver con el aspecto sociológico de la provincia. Entonces uno siempre puede actualizar al aspirante y uno siempre puede actualizar al juez. Yo podría hablar la tarde entera, pero creo que me pasé de los minutos, así que una de las cosas que aprendí en este entrenamiento es que tengo que ser breve, concreta, precisa y, como me gusta decir a mí, ir al hueso. Así que
estoy abierta a todo tipo de preguntas y espero haberles sido de utilidad para algo. Muchísimas gracias. ¿Se puede preguntar? No sé el orden ni... Pía, vos dijiste que te parecía fundamental que el Consejo de la Magistratura esté integrado por algún miembro del Superior Tribunal o de la Corte de la provincia donde se concursa, del Consejo de la Magistratura de la provincia. Nuestro Consejo de la Magistratura no tiene ningún integrante del Superior Tribunal de Justicia. ¿Cómo ves vos esto? Fíjate que están de empleados, están de ONG, también abogados y de la magistratura, pero no hay políticos, pero no hay ningún integrante del Superior Tribunal. Me gustaría que pudieras emitir tu opinión al respecto, sobre todo porque te veo muy, muy compenetrada con el tema y bueno, y como integrante... te conozco de hace varios años y entonces sé que has pasado por varios cargos de instancias inferiores y ahora estás en una vocalía y entonces me parece muy provechosa tu opinión al respecto. A mí me parece sumamente importante que quienes dirigen el Poder Judicial integren el Consejo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, yo desde la presidencia y con los otros integrantes del Superior Tribunal, nosotros sabemos cuáles son los cargos que urgen cubrir, ¿sí? ¿Cuáles son los cargos que urgen cubrir? ¿Cuáles son los lugares que tienen realidades absolutamente desafiantes, ¿sí? Con un buen diálogo con la legislatura, sabemos cuáles son los lugares que necesitan nuevas dependencias, porque somos los que manejamos diariamente la problemática. De todas maneras, no somos solo los integrantes de Corte quienes estamos en el Consejo, sino que quiero resaltar que ha sido bastante generosa la ley de creación, porque ha dado posibilidad que los integrantes de la magistratura y la función judicial, por elección democrática, cada 2 años pongan un representante, ¿sí? Y además están los abogados, que también por elección democrática ponen un representante, más allá de los otros poderes. ¿Por qué es importante que esté quien dirige? No siempre es el presidente del superior, el presidente del consejo, no siempre. En este momento da la casualidad que yo soy presidente del superior y del consejo, pero integrar el consejo de la magistratura desde el superior tribunal es muy importante porque, yo te pongo un ejemplo sencillo. En mi pueblo, que se llamó Verá, se empezaron a jubilar mucha gente, porque la jubilación se transformó en una buena jubilación, después de una lucha que estuvimos en la asociación y que logramos una buena jubilación. Entonces la gente, como corresponde, se empezó a retirar a una edad para poder disfrutar. Eso genera vacantes que son subrogadas por otros jueces. Esa vacante subrogada por otros jueces, si bien hoy, después de la ley de jubilaciones, son pagas, implica un desdoblamiento de trabajo y hay que reconocer que nunca nadie puede abarcar todo. Entonces, ¿quién puede sugerir mejor al Consejo de la Magistratura que quienes dirigen el Poder Judicial de la provincia para decir, esta vacante es más importante que la otra vacante, que es una nueva dependencia que se está por crear y que, soy sincera, si los números no me dan, creo una nueva dependencia y después la tengo ahí muerta porque no tengo plata para ponerla en funcionamiento, ¿sí? Entonces, lo importante es eso, poder decir, la justicia laboral tiene esto. Por favor, Consejo de la Magistratura, tenemos problemas en el Poder Judicial porque la justicia laboral no está completa, llamemos a concurso esto primero. Y también, para darle el empuje de que los concursos se terminen pronto, que no duerman el sueño de los justos, que las entrevistas se terminen pronto
y que una vez que se mande la terna, poder decirle, señor gobernador, lo que sea, pero elija, nosotros le hemos seleccionado los 3 mejores nombres, elija, porque necesitamos cubrir. Para mí la importancia está dada en eso, desde la dirección que tenés de un poder hacia un organismo de la Constitución como es el nuestro, poder decirle, organismo de la Constitución, enfóquese en tal cosa porque es lo que hoy estamos necesitando. Creo que Por contesté tu razones de pregunta. agilidad, ¿te parece que le da Agilidad, otra sí, dinámica? Claro. le da otra dinámica, absoluta. Bueno, Claudia, vos viste cuántas veces has dicho de ese tema, lo hemos hablado en muchas oportunidades, que decís, ¿qué pasa? Que esto no avanza, ¿qué pasa? Y las problemáticas que se hacen con las suplencias que se van sucediendo, Sí, que no son... si me permiten un segundo, para los que no saben, porque cada provincia tenemos una realidad diferente, nosotros, la provincia de Entre Ríos, que no integramos el Consejo de la Magistratura, los vocales del Superior Tribunal, ni presidimos ni integramos, pero tenemos además una característica. Nuestra Constitución nos permite designar, a los 30 días de una vacante, nos permite designar un magistrado interino, o un funcionario o una funcionaria interina, o una magistrada interina. ¿Qué pasa? Al estar tan lentos los procedimientos del Consejo de la Magistratura, llegamos a tener magistrados y magistradas interinas 5 años, con lo cual esas magistradas y esos magistrados van a concursar cuando se convoca el concurso con un beneficio, digamos, estuvieron en la práctica, los entrenamos pagos 5 o 6 años. Y entonces, lógicamente, los abogados de la matrícula se quejan permanentemente de que quienes obtienen los primeros lugares en los concursos son aquellos magistrados o magistradas que designamos interinamente. Pero el problema no es la facultad que en 1933 la Constitución vieja de la provincia de Entre Ríos le dio al Superior Tribunal de cubrir las vacantes de esta manera. Sino el problema es que no ha logrado el Consejo de la Magistratura, porque tiene una integración muy plural, demasiado plural, no ha logrado funcionar en tiempos acordes. Esta es la verdad. Y entonces sí, dan esta posibilidad de que un magistrado se entrene desde adentro y después concurse con abogados en ventaja, claramente en ventaja. Por eso yo recién ponía en el chat que a mí lo que más me parece que podríamos ahondar con la colega es la entrevista, porque lo que está sucediendo acá en la provincia, que tenemos 20 puntos para la entrevista, es que hay consejeros que no comprenden que el examen técnico es para los conocimientos técnicos. La entrevista no es para los conocimientos del fuero, es para otras cosas. Y entonces tenemos los antecedentes, la entrevista que la toman técnicos, y después tenemos que los profesores, los académicos que integran el Consejo de la Magistratura, que son de 3 universidades, van a hacer preguntas a la entrevista relacionadas con el examen técnico, o sea, con lo que había que tomarle en un examen técnico. Entonces nadie indaga sobre el perfil, sobre la personalidad, sobre la templanza, sobre la prudencia, sobre el equipo sobre el trabajo en equipo. Nadie indaga sobre eso. Entonces, lo que creo que tenemos que empezar a hablar los tribunales superiores, un idioma común, es el objeto de las entrevistas. ¿Cuál es realmente? Porque en algunas partes son muchos puntos. Es demasiada discrecionalidad, digamos, y si no se aprovecha, es una pena. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Vos sabés, Claudia, que, perdón, pero Sí, justamente eso se soluciona cuando un integrante del Superior Tribunal de Justicia está en el Consejo de la Magistratura. Es un poco, en nuestra provincia también hay un integrante del Superior Tribunal en el Consejo de la Magistratura, y por lo general son los que van guiando este tipo de preguntas. Por ejemplo, temas éticos, que son los que perfilan muchísimo porque va a lo actitudinal, ¿no es cierto?
hay consejos de la magistratura que probablemente estén conformados en una forma muy plural, pero le falta, como en el tuyo, le falta un eje central, que es justamente la incorporación de un miembro del Superior Tribunal o de un camarista o de un juez, pero que esté involucrado en el tema. Entonces, también allí viene otro problema más, ¿no es cierto? Que es cómo se elige al magistrado o a la magistrada para integrar el Consejo de la Magistratura. La verdad que yo creo que, no sé, Rosana, vos tenés toda la experiencia y me imagino que con el tiempo que estás en el Consejo de la Magistratura podrás escribir un libro, ¿no es cierto? Y podrás darnos consejos. Así que, no, la experiencia es muy valiosa, la experiencia práctica que se recolecta. Doctora Battaglini, hay una pregunta justo sobre eso. Ah, bueno, dele nomás. Pregunta del doctor Andros Sofrac si el Consejo de la Magistratura de Misiones pudo transferir la experiencia a otros consejos de la Argentina, sobre todo en la metodología usada en la pandemia. Para mí es Leo. Sí, doctora. Sí, nosotros hemos expuesto con Leo en FOFECMA, en el foro de Consejo de la Magistratura. Hemos expuesto nuestra experiencia, hemos contado. Leo es nuestro vocero eterno. La verdad que nuestra experiencia ha sido riquísima. Nosotros no nos cansamos de decir que, a ver, Leo, si me equivoco, un solo amparo en contra de nuestras decisiones hemos tenido, ¿no es cierto? Sí. Y el Consejo de la 2001. Magistratura de Misiones tiene 20 años, ha cumplido 20 años el año pasado. Era nuestra intención hacer un gran festejo, la pandemia nos limitó, pero para el festejo que hagamos estarán todos invitados. Por vía reglamentaria vamos resolviendo un montón de cosas, por ejemplo, para no tocar la ley, como la ley es tan amplia y nos da tantas facultades, por vía reglamentaria nosotros hemos establecido que aquel que demuestra estar capacitado en perspectiva de género va a tener un puntaje que va a ser evaluado de alguna otra manera. Le hemos dado capacitaciones direccionadas a los aspirantes. No le podemos decir que tienen que estudiar, pero le hemos brindado capacitaciones. Nuestra preocupación hoy por hoy es el fuero penal. Hemos buscado capacitadores, le hemos dado por Zoom, le hemos dado en forma presencial. Mi experiencia en especial, por eso te digo que le tengo tanta pasión, es porque yo soy, desde que el Consejo de la Magistratura empezó a funcionar antes en forma, no como organismo de la Constitución, sino como ley, yo soy una usuaria desde ese año, desde el año 2002, que empecé a rendir. En ese momento éramos, ¿cuántos éramos, Alejandra? 100 los que rendíamos, los que nos presentábamos todos juntos. Escribíamos con virome, escribíamos a mano, hoy escribimos por computadora, tenemos un montón de material. Y a partir de ahí hemos seguido concursando, uno va aprendiendo. Concursar también se vuelve una técnica, porque hay que entender cuál es el formato que te están pidiendo los profesores. Por eso entiendo lo que dice Claudia, cuando lo técnico pasa por los profesores. El trabajo del consejo es ver en la entrevista el perfil. Y después del entrenamiento, les puedo asegurar, del entrenamiento de coaching y muchas otras veces por intuición, uno se da cuenta. Uno se da cuenta cuando alguien de un lugar va a concursar para otro lugar y te jura por el hijo, la madre, el abuelo y todos los santos evangelios que no se va a mover de ese lugar, y sin embargo se le escapa que quiere vivir cerca de la terminal de ómnibus, por ejemplo. Esas cosas actitudinales, como dice Battaglini, son las que a nosotros nos dan la pauta de que no es que sea malo, no va a aguantar en un lugar para el que no está preparado. Porque uno tiene raíces en un montón tiene historia, ¿sí? La otra es, asumo el desafío, como muchos lo han hecho, y hoy los felicito, asumo el desafío y empiezo en otro lugar, y echo raíces y ahí me quedo, ¿sí?
pero aquel que no está totalmente convencido, a los 3 años y donde se le da una posibilidad, empieza a concursar para volver a su lugar de origen. Le quedan 2 opciones al aspirante, como me quedó a mí en su momento. Rendís y te instalás y te vas, porque yo vine de otro lugar, ¿sí? O después intentás volver, pero el intentar volver tiene su desgaste. Y el desgaste implica que te van dejando vacantes, especialmente en lugares donde son muy necesarios. Entonces, no es que el aspirante sea malo, sino que a lo mejor no es el mejor para ese lugar y puede llegar a ser brillante para otro lugar, porque para poder fallar y para poder juzgar, uno tiene que estar bien. Y uno tiene que tener otro concepto del decoro, uno tiene que saber con qué amigos poder estar, uno tiene que poder vivir, uno tiene que ser persona, y tiene que ser persona completa, porque el que no es persona completa se mete en un libro y no ve más allá de sus narices, y después la realidad te aplasta. Por eso es que nosotros consideramos que la entrevista es tan importante y le damos un puntaje tan alto. En el reglamento del Consejo de la Magistratura tiene 36 puntos. Muchas veces define. Doctora Bencharuti, bueno, creo que su respuesta incluyó la otra pregunta, que era de Mario Albarrán, que decía sobre su opinión respecto de aprobar órdenes de méritos que estén vigentes por algún periodo para que el gobernador elija de ese listado cuando se genera una vacante. De esta forma, dice, se evitarían vacantes o subrogancias eternas. Una especie de listado abstracto así de postulantes a jueces. ¿Cuál es su opinión? Dice. Una oportunidad, doctor, se planteó un proyecto en legislatura para tener jueces que hayan pasado por el Consejo de la Magistratura, hayan sido seleccionados y estén ahí. Pasa que cuando, como en nuestro consejo, tenemos la posibilidad de resolver una vacante 6 meses, porque lo hemos hecho en 6 meses, yo creo que cada concurso es la renovación de una posibilidad para aquel aspirante. En cambio, si yo te pongo en una lista y ya quedaste tercero, te quito una posibilidad de que vuelvas a concursar y a lo mejor seas el primero. Y además, me parece que así como nosotros manejamos problemas de personas, nosotros tampoco le tenemos que tener miedo a la palabra política. Y yo no hablo de política partidaria. Yo no le tengo miedo a la palabra política. Y a mí me parece que políticamente, como política judicial, no es bueno tener a gente esperando para ocupar un cargo, porque después lo ocupa por un tiempo y puede generar alguna especie de, porque serán abogados los que estarán esperando, alguna especie de, yo no le digo mala intención, pero puede generar aquello de que el día que te toque, fíjate en mi causa o me fijo en la causa de mis amigos. No hay un compromiso completo con los jueces itinerantes. Eso es lo que a mí me parece. Y como política judicial y como política de cobertura de cargos, no me parece lo mejor, porque no es una herramienta que transforme la vida de las personas. Doctora, perdón, ahí está. Fabián Vitar pregunta sobre su opinión respecto del examen psicológico durante el proceso de selección. Ah, me tocaste el punto débil. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo te va? Nosotros hemos discutido mucho eso. Yo te voy a contar mi experiencia, no quiero ser autorreferencial, pero muchas veces si uno cuenta lo que a uno le pasó, se puede entender mejor. En alguna oportunidad yo concursé para el juzgado federal, ¿sí? Y me tocó ir a Comodoro Pi, que tenía que ir a Comodoro Pi a pasar el examen psicotécnico. Como nosotros todos sabemos cómo pasan esos exámenes y por qué test se pasa,
Yo había entrenado con alguien que me había dicho, si te dicen una persona caminando bajo la lluvia, no te olvides del paraguas, si te hacen dibujar una casita, no te olvides de la ventana. Entonces uno ya va entrenado, porque todo eso se hace en todas las empresas, es mundial, y yo hice los dibujitos que esperaban que diga. Después cuando me mostraban la sombra, como a mí me habían dicho, nunca digas nada oscuro, y a mí me mostraban algo y me parecía un murciélago y le decía una mariposa. O sea, yo le mentía al sistema porque yo veía un murciélago, ¿sí? ¿Me explico? Entonces no creo que detecten quién soy yo. Pero además, el día que fui a ese lugar, a mí me pasó algo muy terrible porque me robaron desde la terminal. Yo iba de la terminal al departamento, me robaron, me dejaron en la calle. Buenos Aires era terrible, había pasado de todo, y a pesar de que pasé todo eso, que tenía una ansiedad y unos nervios escalofriantes, yo di apta, y yo creo que no estaba apta en ese momento, porque me dijeron hablar poco y hablé un montón, porque me dijeron contestar breve y contesté de todo, pero yo di apta. Yo no creo que un simple examen pueda determinarte quién sos, ¿sí? Lo otro es que nosotros consultamos mucho desde el consejo, y lo que nos dicen es que hoy podés ser muy apto, pero dentro de un par de años te agarra un pire y fuiste, no, ya no sos más apto para ocupar el lugar. Entonces tendríamos que estar renovando las aptitudes, y eso iría un poco en contra de la estabilidad en el cargo. De todas maneras, creo que hay que organizarse, y un mínimo perfil psicológico tendríamos que tener. Más allá de que te aseguro que después, y no estoy haciendo propaganda a la que nos dio el coaching, pero te aseguro que después del entrenamiento uno se da cuenta de muchas cosas. Uno se da cuenta cuando la persona tiene tantas habilidades sociales, y es tan buenito y trabaja en los barrios y se dedica a los humildes, y qué voy a decir, ¿y en qué momento te dedicas a vos, a tu marido, a tus hijos? ¿Sí? Uno se da cuenta de muchas cosas, y uno se da cuenta de ciertos perfiles. Sin perjuicio de eso, no somos técnicos y uno tiene que ser respetuoso de las profesiones, y me parece que los perfiles psicológicos son importantes. En el Consejo de la Magistratura de Misiones no lo hemos resuelto. En otros consejos sí sé que los tienen resueltos. Bien, doctora, de paso que ahora que puedo ver un poco más la pantalla, le recuerdo, usted estuvo ternada, esto por ahí no tiene el dato, pero estuvo ternada para un cargo de cámara donde intervino el doctor Eduardo Molina Quiroga, que lo veo ahí, que hace un montón que no lo veía. El doctor fue jurado de nuestro consejo y estuvo ternada la doctora Rosana Nacharuti. No sé si tienen el dato los dos. No me ese dato, pero fue hace muchísimo. ¿Cómo te va, Leo? Sí, ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Claro. Creo que estuve en 2 o 3, no me acuerdo. Pero bueno, ahí los que éramos jurado, llamémoslo entre comillas, académico, hacíamos preguntas y una propuesta, pero después venía el pleno del consejo, así que sí. Lo de tercera o ternada ya no es ni mérito ni fechoría mía. Sino... No, por supuesto. Doctora, una pregunta más, le dice, ¿en cuánto enriquece o modifica su rol de juez de corte la participación en el Consejo de la Magistratura? Pero en forma propia y en relación a sus pares. Bueno, yo soy representante del Superior Tribunal en el Consejo por elección de mis pares, ¿sí? Mis pares han entendido que primero fui suplente de la doctora Velázquez, después fui titular con el doctor Froilán Zarza, y ahora soy titular con el doctor Benítez. Nosotros, la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura por parte del superior se hace en un acuerdo, que generalmente es cuando vence el mandato, y se elige, son nuestros pares quienes nos eligen. ¿En qué enriquece? Yo ya estuve tratando de explicar un poquitito, pero también enriquece porque uno va conociendo
como superintendencia de todo el poder judicial de la provincia, cuando uno va viendo a los que rinden, cuando uno va escuchando a los que participan, también va conociendo al futuro juez que va a tener en algún lugar de esta provincia. Y que cuando uno va conociendo al futuro juez, yo creo que al juez también le da un poquito de tranquilidad, porque me ha pasado de saber que tengo un ministro de corte que en algún momento va a escuchar mi llamado, va a saber lo que me pasa, y como le dije en la entrevista, tengo tal y tal y tal problema. Eso es más allá de todo lo que yo conté de lo importante, porque uno va direccionando en todo de acuerdo con el resto del pleno del consejo, uno va direccionando cuáles son las estrategias, cuáles son los caminos, cuáles son los lugares más importantes, cuán rápido hay que llamar un concurso más que otro, cómo manejamos la economía, el presupuesto del consejo, que me está cabeceando Leo, que muchas veces tenemos tanto dinero, ¿sí? Concursemos lo más importante, llamemos a concurso lo que nos está quemando. No sé si ustedes han podido ver que recientemente nosotros, lamentablemente, hemos tenido la destitución de un juez en Iguazú, y sobre que el consejo tomó conocimiento, abrió el concurso, y últimamente no solamente nos quedamos con la difusión que se hace pegando afiches y todo esto, sino que usamos mucho Twitter, usamos mucho Instagram, usamos mucho Facebook, y hemos ido a trabajar en los lugares donde había que charlar con la gente, convencer a la gente. Y el año pasado, para fin de año, para la batería de concursos, después de charlas en lugares abiertos para abogados, para funcionarios magistrados, nosotros hemos conseguido más de 1.500 aspirantes que se inscriban para los concursos, lo que implicaba tener un gran espectro de selección. Ese nivel comunicacional también es el que te permite que vos, como ministro de Corte, digas, dale mucha difusión, por ejemplo, a San Pedro, dale mucha difusión, por ejemplo, a Puerto Rico, porque uno sabe los lugares donde tiene falencias. Que el Poder Judicial esté involucrado en la selección de jueces es muy importante, porque el Poder Judicial es el que va a tener que sostener a ese juez para siempre, mientras dure su buena conducta. Doctora, también pregunta Roberto Frank, dice si podría destacar la política de cargos para juzgados de paz, base del sistema judicial y con amplia competencia y clara inmediatez, dice. Sí, la política de cargos para juzgados de paz en realidad viene de un pensamiento y de un trabajo articulado con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Como nosotros tenemos una provincia, como ya les conté, muy singular, también necesitábamos tener juzgados de paz en cada una de las ciudades y de las localidades. La legislatura el año pasado ha decidido pasar a muchos juzgados que eran de tercera categoría a segunda categoría, y los que eran de segunda a primera categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley dice que aquellos que sean de primera y de segunda deben pasar por el Consejo de la Magistratura. O sea, los jueces serán letrados y concursados. Eso implica otro gran trabajo, pero que con una buena organización, que es la que estamos teniendo en este momento, vamos cubriendo en la medida que los jueces no letrados de esos juzgados se vayan jubilando o dejen una vacante. Bien, doctora, una pregunta de la doctora Adriana Fiori, dice, Adriana. ¿qué relación hay entre el perfil del funcionario que se busca para un cargo determinado y la elección de los integrantes de la comisión técnica que harán la evaluación precedente a la entrevista personal? Ninguna relación.
La comisión técnica se selecciona, ninguna relación. El perfil es el perfil que vemos nosotros en un contexto socio, político y cultural. Pero la comisión técnica evalúa técnicamente al aspirante, que era lo que decíamos. Tenés que saber derecho, pero después tenés que tener otras capacidades, pero ninguna relación. Bien, dice Fabián, en todo caso, Fabián Vitar, después me completa la... Por ahí la puedo hacer oral mejor, a ver si la entiendo. Dice, las disidencias con los estamentos no judiciales, si existen, ¿en qué temas o perfiles se centran? No sé si se entendió, o Fabián la puede ampliar un poquito. ¿Me amplía, doctor? ¿Me escuchan ahí? Hola. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Roxana, un gusto y la verdad que ha sido muy útil esta charla. Este rol que tenemos los jueces de corte en el Consejo de la Magistratura, como vos sabés, están siendo discutidos sobre la participación del Poder Judicial y sobre el Tribunal Superior en los procesos de selección. Eso ha hecho que los postulantes que vienen de la profesión, con los postulantes que vienen del Poder Judicial, se generen discusiones sobre que la conducción por parte del Poder Judicial del Consejo, en este caso, aunque sea con pluralidad de estamentos, siempre está direccionada por la justicia. En tu experiencia, cuando no hay acuerdo en la postulación, selección o terna de los postulantes, ese perfil, ¿en qué temas se centran los abogados o los legisladores cuando no coinciden con vos en el perfil del juez que vos estás indicando como posible juez? ¿Cuáles serían los temas en lo que no pueden ponerse de acuerdo? Bien. ¿Tengo el micrófono abierto? Sí. La verdad que yo no sé si lo nuestro es buena suerte o tenemos cintura, pero cuando nos sentamos y buscamos los perfiles, generalmente estamos de acuerdo. A ver, porque también tenemos una muy buena relación con el Colegio de Abogados, ¿sí? Yo creo que el abogado, el representante del Colegio de Abogados en el Consejo, sabe muy bien que el juez que se busca, por ejemplo, en una localidad pequeña, tiene que ser de determinada forma, como lo planteamos nosotros, o que el juez que se busca en una capital como esta, además de tener mucha de esa formación, tiene que saber a quién acudir. Hasta ahora no hemos tenido inconvenientes. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de llegar a la entrevista, junto con el Pleno, pedimos informes, sabemos quién es el aspirante, ¿sí? Somos comunidades muy pequeñas, acá prácticamente nos conocemos todos. El otro día vino a concursar un muchacho de Santa Cruz, ¿sí? Y nos preguntábamos con Leo, ¿qué lo trae por acá? 30 grados de diferencia, creo que me iba a contestar. Pero bueno, nosotros no hemos tenido esos resquemores, porque el abogado entiende lo mismo que entendemos nosotros. Y porque si hay algo que ha caracterizado al Superior Tribunal en estos últimos tiempos, especialmente en pandemia, es la apertura al diálogo. Todo lo hemos charlado, Fabián, todo. Lo hemos charlado con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con el Colegio de Abogados, con la Asociación de Magistrados, con la Unión Judicial. Las medidas las hemos tomado en consenso. Entonces, medianamente nos manejamos así. Sin perjuicio de ello, no vamos a decir que somos Heidi, porque también tenemos nuestras dificultades, y hemos tenido debates que han durado casi 4 horas, se han suspendido, los continuamos al otro día, se reflexionó con la almohada, se charló con el colega, se buscó una solución para llegar a la unanimidad en la propuesta.
Cuando no llegamos a la unanimidad, hemos tenido planteos y hemos solucionado el problema con votaciones o con distintos dictámenes. Un dictamen que va por la mayoría y otro que va por la minoría, y se lo hacemos saber al gobernador. Pero siempre lo solucionamos de alguna u otra manera democráticamente. Preguntan también, doctora, sobre si el Consejo de Misiones tiene la facultad de declarar desiertos concursos, los concursos públicos, digamos, si tiene facultad de declararlo desierto. Sí, nosotros reglamentariamente hemos establecido que aquel que pasa la entrevista personal tiene que tener un mínimo de puntaje sobre el técnico, ¿sí? Aquel que no alcanza ese mínimo de puntaje sobre el técnico no pasa a la entrevista personal. Y nos ha pasado que nos han quedado solamente 2 que pasaban, y como nosotros entendemos que lo que tenemos que elevar es una terna, por lo tanto tienen que ser 3, hemos declarado desierto. Hemos declarado desierto hace muy poquito también, lamentablemente para aquellos que se presentaron, un concurso que se anotaron 26 personas y solamente comparecieron 2 a rendir el técnico. Por lo tanto, no tenía razón de ser continuar con él. Pero sí, tenemos esa facultad. Bien, vamos a hacer 2 preguntas mezcladas, una de la doctora Comisar y el otro del doctor Frank. La doctora Comisar que pregunta si en las salas especializadas de familia se integran con vocales especialistas en Derecho de Familia, y el doctor Frank también pregunta, además después de esa respuesta, doctora, si de qué manera se acompañan los nuevos magistrados en la toma del cargo. Ah, bien. Sí, en la selección de la comisión del tribunal evaluador, siempre está integrado por un especialista en Derecho Constitucional, Derecho de Fondo y Derecho Procesal. Son las 3 patas. Y cuando buscamos perfiles de familia, por supuesto que buscamos algún profesor universitario o juez que sea profesor universitario que tenga ese perfil. En cuanto a la otra pregunta. La otra pregunta era sobre cómo se acompañan los nuevos magistrados en la toma del cargo, digamos, cuando asumen. Tenemos 2 posibilidades acá desde el centro. Antes de que venga la pandemia, nosotros creamos como un espacio para el magistrado jubilado, especialmente el camarista, que tiene mucha experiencia. Hay camaristas de mucha experiencia que se retiraron, que tienen una experiencia riquísima y que entre nosotros pueden decir las cosas que nosotros en funciones no podemos hacer. Y estos camaristas nos han acompañado mucho, los jubilados, en la formación de los nuevos magistrados, ya yendo al lugar donde están trabajando, orientándoles, pero ahora desde el superior y desde el centro de capacitación hemos establecido un entrenamiento especial que generalmente entre el que se le presta acuerdo, que se firma el decreto de designación y que se pone en funcionamiento ese juzgado, si es una nueva dependencia, nosotros podemos ir entrenándolos. Entonces, desde acá le damos formación en tecnología, mucha formación en lo que tiene que ver con el día a día de un juzgado que el que viene de la profesión no tiene por qué saber, ¿sí? Formación en gestión, mucha formación en esto que nosotros entendemos la comunicación, la programación neurolingüística. Se le enseña cómo manejar libros, cómo redactar primeras providencias, cómo controlar los despachos. O sea, acá hay gente que ha pasado, en el centro hay gente que ha pasado por muchos juzgados, y si no se invita a magistrados de distintos lugares que vengan y entrenen a ese futuro juez, que ya casi es juez, solamente le falta jurar, o a ese futuro fiscal o defensor. Ese es un trabajo que nos hemos dado este año, porque de los últimos concursos, y más allá de lo que uno pudiera pensar, Fabián, y esto va por la pregunta que me hiciste respecto a los colegas abogados, en los últimos concursos hemos visto que muchos, pero muchos
de los que ingresaron son profesionales. O sea, muchísimo profesional de liberal ha ingresado al Poder Judicial. El abogado común que concursó, ganó e ingresó. Y para ese tenemos un entrenamiento especial. El secretario, el que ya viene, tiene un mínimo de conocimiento, pero igual, de secretario pasas a juez, y si bien practicas con firma ajena, hay otras cosas que te podemos enseñar, que es fortalecerte internamente. Bien, muchas gracias. Para completar nomás el dato de la doctora Bencharuti, de los últimos 12 ternas que eligió el gobernador, 9 eran abogados de la matrícula. Tal cual, 9 eran abogados de la matrícula. Sí. Y ahora, bueno, no hay más preguntas, no tenemos más preguntas, le dejamos el cierre a la doctora Claudia Misahuac, muy amable. Muchísimas gracias por escucharme, ¿eh? Muchísimas gracias, a disposición siempre. Bueno, yo solamente tengo para agregar mis gracias a Rosana por esta tarde, por esta generosidad en hacernos conocer sus experiencias, porque realmente esto habla de su generosidad. Y gracias a todos ustedes, a todos y cada una de ustedes que nos acompañaron. Que tengan una buena tarde. Nada más. Chao, chao. Buenas tardes. Chao, chao.